Y en esta mañana quiero hablarles sobre el tema tesoro no valorado. Tesoro no valorado. Y en especial el Señor quiere hablarnos sobre un tesoro, porque podemos tener muchos tesoros. Y aunque son tesoros, algunos los valoramos y los apreciamos, los protegemos, los cuidamos, pero quizás hay otros tesoros que no los cuidamos, que no los valoramos, que los descuidamos y que no los protegemos. Pero déjame decirte algo: tesoro es tesoro, y todo tesoro debemos apreciarlo, cuidarlo, valorarlo. Generalmente lo que valoramos y apreciamos es lo que nos cuesta, lo que llevó un sacrificio en algunas ocasiones. Pero aquellos tesoros en los cuales no nos ha costado, donde no ha habido sacrificio, lucha, entrega, son aquellos tesoros que a veces nosotros no valoramos, apreciamos, dignificamos. En otras palabras, hay muchos tesoros que son regalados, y cuando son regalados como que no se tienen en alta estima, no se aprecian así, no se valoran. Entonces, hoy, como te digo, vamos a ver especialmente un tesoro, pero vamos a mirar el contexto de esta escritura, porque aquí también vamos a disipar muchas preguntas que algunos tenemos o algunos han tenido, y aquí vamos a encontrar la respuesta, y especialmente con lo que tiene que ver con la eternidad y por qué el Señor vino a esta tierra a tomar nuestro lugar sobre ese madero para apuntar nuestros corazones y nuestras vidas a esa eternidad. Porque algunas personas creen que todo el que se muere se va para el cielo. Si eso fuera cierto, ¿cuál fue el papel de nuestro Rey Jesús en esa cruz? ¿Cuál fue el papel de sufrir tanto oprobio, humillación, vergüenza, golpes? Todo lo que Él padeció, ¿a cambio entonces de qué? Si la persona, todo el mundo es salvo, todo el mundo que se muere va para el cielo. Si eso fuera cierto, entonces el Señor Jesús, ¿a qué vino? Entonces todos podríamos vivir en un libertinaje ajeno y desobediente y rebelde a la voluntad de Dios, y aún así con todo eso tenemos una eternidad garantizada. No es así. Eso es una manipulación, es un engaño del enemigo, que ha entenebrecido mentes y corazones para que puedan vivir vidas completamente ajenas y distantes de la voluntad de nuestro Dios, y creer que después de que partamos de esta tierra, el cielo se abre. O aún, como les leí ahorita, que aún en el infierno es motivo de fiesta, celebración, de baile, de rumba, de pura música tecno, de hacer lo que quiera, y que eso es, mejor dicho, mejor que ni aquí en la tierra. Algunos tienen ese concepto. Resulta que aquí el autor de la vida, nuestro Rey Dios, personalmente nos está revelando, dando a entender y a conocer lo que verdaderamente sucede después de esta vida. Y aquí se desenmascaran y se caen muchas mentiras que la humanidad ha levantado como verdades, y no es así. Entonces, dice la escritura, mira, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, a todas sus anchas, no escatimaba nada. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es este contexto? Dos estilos de vida. ¿Cuáles son los dos estilos de vida? Aquel que vive egoístamente para sí y para agradar a los demás. Ese es un hombre rico. Escúchame, la persona rica no necesariamente es que tenga mucho dinero. La persona rica, como esta descripción que hace el Señor, es aquella que vive egoístamente, que vive solo para sí, para complacerse a sí mismo y para complacer a las demás personas, que no tienen en cuenta a Dios. Porque generalmente el que tiene en cuenta a Dios es aquella persona que reconoce su pobreza espiritual, su necesidad de Dios, aunque tenga mucho dinero. Eso es el pobre en espíritu. Tú puedes tener el dinero del mundo y ser una persona pobre en espíritu. Es una persona que está cerca, pegada al corazón de Dios. Pero esos son casos muy contados, porque especialmente aquel que tiene mucha riqueza, muchas finanzas, no tiene en cuenta a Dios.
Por eso el Señor Jesús también dijo, muy difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Y explicó, dijo, porque pone la confianza en qué, en lo material, en el dinero, no en Dios que da el dinero. Y eso es diferente. Así pasa muchas veces en la iglesia. La persona no pone la mirada en el sanador, sino en la sanidad. Algunos se acercan a Dios buscando sanidad y no al sanador. Dígame, sí, es importante es el sanador, no la sanidad. Y por eso cuando reciben el milagro, ¡pum!, se desaparece. Cuando reciben la respuesta, ni más. Porque los ojos no estaban en Él, estaban en lo que Él da, pero no en Él. Y nosotros tenemos que levantar la mirada un poquito más de lo que Él da, de los dones que Él da, y ponerla siempre y mantenerla siempre en Él. Que dé o no dé, mis ojos siempre van a estar en Él. Por eso muchos se decepcionan, porque piden y como no reciben, ya dejan entonces de venir a Él, de creer en Él, de fortalecerse en Él. Entonces, el que tiene esas finanzas desconoce a Dios porque, digamos, en cierta manera el dinero lo cumple todo, pero no es cierto. ¿Se acuerdan de una predicación que hablábamos de los verdaderos tesoros y riquezas? Las verdaderas riquezas son aquellas que el dinero no puede comprar, porque usted puede tener todo el dinero del mundo, pero nunca puede comprar paz, no podrá comprar salud. Y les ponía el ejemplo de Steve Jobs con la plata del mundo, el creador de Apple. ¿Dónde pudo comprar su sanidad? No pudo, con el dinero murió. Usted tiene el dinero del mundo, jamás podrá comprar descanso o sueño. Usted puede tener el dinero del mundo y jamás podrá comprar amor. Podrá comprar una mujer o un hombre bien, mucho 90, 60, 90, simpático, eso, pero nunca podrá comprar el amor, porque siempre va a haber ese interés. O sea, las verdaderas riquezas son las que el dinero no puede comprar, y esas son las que nuestro Dios nos da. Entonces, este hombre o la persona que vive así es aquella que vive para sí, pensando siempre en sí mismo y en los demás. Y generalmente, como dice ahí, con esplendidez, vive para aparentarle a otros, para que la gente de su entorno tenga un buen concepto de sí. Por eso dice con esplendidez, que la gente desea ofrecer. Esa persona que decide vivir así, vive distante de nuestro Dios. La otra versión es aquellos, las llagas significan dificultades, problemas, tropiezos, necesidades que tenemos. Este hombre dice estaba ya a la puerta, tenía la necesidad, tenía necesidades. Y escúchame lo que te voy a decir, porque a veces tú y yo tenemos necesidades. ¿Sabe por qué? Porque las necesidades son las que nos acercan a Dios generalmente. Cuando hay necesidades, hermano, ¿a quién acudimos? Generalmente cuando la persona está en el hoyo de una necesidad, la única perspectiva de mirar siempre es hacia arriba. Porque a veces personas que están pasando momentos difíciles y no lo entienden, dicen, Dios mío, ay sí, Dios mío, ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré pasando, Señor? ¿Por qué esta situación? Esa es la llaga. Porque la llaga es algo que duele. Y eso que duele nos lleva inmediatamente a una conexión con Dios y a buscar ayuda con Él, a conectarnos con Él. Por eso no te extrañes que en ciertas circunstancias y momentos de tu vida vengan llagas. Con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tus finanzas o esto, porque eso te va a llevar a reaccionar y a decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dice ahí la escritura, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Escúchame, y aún los perros venían y le llamían las llagas. ¿Qué significa esto? Que este hombre en medio de su necesidad estaba buscando solución en los hombres. Dice que él estaba mirando a dónde era la mesa del rico. Aquellos que ponen su esperanza en las personas, en mi tío rico, en el político, en fin, en aquel que tiene el cargo, la posición, en medio de la necesidad. Y no te digo que eso esté mal, eso puede estar correcto, pero cuando Dios nos direcciona en ese sentido, no que directamente yo lo haga por encima de buscar primero de Dios. Cuando tú buscas primero de Dios, Dios apareja los recursos, apareja las personas, las pone en tu camino muchas veces sin que tú las busques para responder a tu necesidad. Este hombre estaba poniendo su mirada en las personas. Recuerda lo que dice la escritura, malditos, hay maldición en el hombre que pone la confianza en el hombre. No hay respuesta, no hay solución.
hay es humillación, hay es señalamiento, hay juicio. Pues muchas veces cuando el hombre ofrece, siempre está pidiendo algo a cambio. Espera una recompensa, en fin. Entonces por eso dice, pero aún, los perros venían y ¿qué? Le lamían las llagas. O sea, ahí ya no podía seguir mirando a la mesa. Ahí para donde tenía que mirar. No sé si te ha pasado, te está pasando que a veces uno dice, no, tras de que estoy en esta y ahora esto otro. O el dicho que a veces pronunciamos, ¿no? Tras de que cotudo y como papera. O sea, tengo esto y todavía hago esto otro. Eso le pasaba con llagas, todavía venían a infligirle dolor a las llagas, para que ya no mirara donde estaba mirando, sino que ahora tenían que mirar hacia otro lugar. Ahora seguimos, dice, el versículo 22, y aquí vamos entrando más, dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No quería profundizar mucho en esto, pero porque es que el punto no está más abajo. Pero mira, esto me dice a mí, de parte del Señor Jesús y a ti, que cuando una persona muere en Cristo, hay ángeles esperando por su alma para mostrar el camino. Eso lo dice la Biblia. Hay ángeles, dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, en este tiempo donde todavía el Señor Jesucristo no había padecido, no había sido inmolado por nosotros, la Escritura dice que el seno de Abraham se encontraba también bajo la tierra, y según este texto, al lado del Hades, del Seol o del infierno. Son términos griegos para describir ese lugar de los muertos. Se encontraban el uno al lado del otro, pero en la muerte del Señor Jesús, dice la Escritura, que bajando los que estaban allá cautivos, dice que los levantó y los subió ahora. O sea que ya dejó de llamarse el seno de Abraham para convertirse en ese paraíso que está arriba con nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es lo que la obra del Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura, versículo 22, ¿no? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. No hay mayor descripción de lo que sucedió. Versículo 23, aquí empieza lo profundo. Y en el Hades, o Seol, o infierno, dice, alzó sus ojos. Escuchen, eso significa que la persona sigue manteniendo sus sentidos, aunque no tenga el cuerpo de carne y hueso. Sigue siendo consciente, sigue viendo, sigue oyendo. Y ahí dice, puede hablar. O sea, recuerda que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Ya el cuerpo no está, pero lo que mueve su cuerpo, lo que le da energía a su cuerpo, donde está su mente, donde está su voluntad, son cosas espirituales. Esas son las que siguen manteniéndose ahora. Dice la Escritura, mira, y en el Hades alzó sus ojos estando gozoso, feliz y contento. Y aquí era lo que yo te decía, personas que piensan que no, es que eso allá es con el diablo, con diablis, con Lucifer, eso allá es discoteca, rumba, mujeres, placer, drogas. ¡Ay! Eso lo dice el mundo, que está sumergido bajo esa sombra de oscuridad, de engaño y mentira. Pero la luz, que es Cristo, nos describe otra situación diferente. Nos describe algo contrario. Y déjame decirte, ¿quién conoce más de ese más allá? ¿El Señor Jesús o los hombres? Yo les contaba en cierta ocasión hablando con una persona por acá que lee tal vez, supuestamente creyente. Este hombre ya se va a mostrar. Tenía conocimiento y creía. Así era este hombre. Y tenía buenos conceptos acerca del Señor y de la Biblia. Pero cuando me hizo la pregunta sobre la eternidad, que si existía infierno, yo le dije, hermano, yo no sé. Yo lo único que sé es que el que sí sabe dijo que sí existía. Y que allá era un llanto y un crujir de dientes, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, es un tormento eterno. Y entonces, eso es mentira, el infierno no existe, eso es un estado del alma en la séptima, no sé qué, donde, libros de metafísica, de una vez dije yo, y no sé qué tal, y no sé qué. Le dije, bueno, disculpe, usted dice que cree en Dios,
pero no está creyendo a lo que Él dice. Yo no le estoy diciendo eso, es lo que Él dijo, no lo que yo estoy diciendo. No es mi perspectiva ni mi posición, es la de Él, que vino y nos la dejó clara en este libro. Digo, no, eso es mentira, que no sé qué tal. Entonces usted dice creer en Dios, pero lo hace a Él mentiroso. Porque el que habló sobre eso fue Él, no soy yo, es Él. Digo, no, es que eso le dije, entonces usted no cree en el infierno. Le dije, bueno, listo. Lo desafío aquí, ahí en ese momento, dígale: Jesucristo, usted es mentiroso, el infierno no existe. Dígaselo. Y cuando se lo dije así, el tipo quedó como estático, ¿no? Así. Le dije, dígale, me dio como cero santo, ¿no? Diga: Jesucristo, usted es mentiroso, el infierno no existe, dígaselo. Y empezaron a temblarle como los labios. Mire, lo que pasa es que a usted no le conviene creer, porque usted vive aquí creyendo en Dios, pero con un pie abajo en el infierno. Y no te ha mirado el mismo nadie. Eso es lo que pasa con las personas. Son conscientes de esa realidad, pero no la quieren aceptar y creer, porque su estilo de vida en esta tierra, hermano, no es el más correcto. Entonces, dice la Escritura, mira, estando en tormentos. Y cuando dicen tormentos, déjame decirte que así como tenía visión, como podía hablar, como podía oír, podía sentir. ¿Cómo podía describir un tormento si no lo está sintiendo? Es algo que se siente. Dice la Escritura, mira, y vio de lejos, podía ver, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces esto era lo que existía en ese tiempo. Estaban juntos pero no revueltos, y siempre había, Abraham ahorita lo describe, una cima, o sea, había una distancia del uno al otro. Mira lo que dice, versículo 24. Entonces él, dando voces, en otras palabras, gritando, dando voces, dijo: Padre Abraham. Mira, aquí está escrito, él conocía palabra para llamar a Abraham padre. Él tenía el testimonio de la palabra de Dios. Él conocía la voluntad de Dios. Él conocía los mandamientos de Dios, como le decía Querías. A veces lo encasillamos el decálogo como mandamientos, como cosas prohibidas. No, los mandamientos en sí lo que significa son consejos. ¿Por qué consejos? Escúchame, porque tú estás en la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Y que si tú haces el consejo de Dios, no mentir, no deshonrar a tus padres, no levantar falso testimonio, hermano, el más bendecido no es Dios, somos nosotros. O sea, esos consejos son para guardarnos y protegernos. Cuando tú das consejo a alguien, a tu hijo, a tu cónyuge, a tu hermano, ¿para qué lo aconsejas? ¿Para dañarlo? Para guardarlo, para preservarlo, para que las consecuencias de sus acciones no recaigan sobre su vida. Eso mismo hace nuestro Dios, sino que la gente lo encasilló en mandamientos, como algo, prohibiciones. No, son consejos de vida que Dios nos da para cercarnos, guardarnos y protegernos a nosotros. Es donde Él nos enmarca los límites del día a día, que nos enseña que si tú pasas la cerca, hermano, tienes problemas. El Señor está diciendo hasta dónde podemos llegar para mantenernos en paz, en tranquilidad, en seguridad, en armonía. Entonces, este hombre conocía la palabra, conocía los consejos de Dios, pero vuelvo y te repito, en su voluntad decidió vivir egoístamente para él y para la gente. ¿Por qué mucha gente no se afirma en Cristo? Porque tienen conocimiento, tienen palabra, quizás han sido testigos de cosas que Dios ha hecho en su vida, pero prefieren agradar a las personas. Prefieren seguir viviendo por agradar al hombre y no a Dios. Mientras no se sea radical en nuestra decisión, siempre va a haber en nuestra vida una veleta. A veces sí, a veces no, para allá, para acá, y eso no nos lleva a ninguna parte. Este hombre tenía el conocimiento. Lo llama padre a Abraham, lo llama padre, un reconocimiento, una identidad de hijo. Si lo llamó papá, ¿cómo se veía él? Como hijo, de ese linaje, heredero de la palabra, de las promesas de Dios, como hijo. Pero mire, como hijo, ¿dónde estaba? Dice, Padre Abraham, versículo 24, ten misericordia de mí. Mire lo que le pide.
y envía a Lázaro, o sea, al que estaba ahí al lado, y envía a Lázaro para que moje, mira, moje la punta de su dedo en agua y refresque. Ay, tenía lengua también para poder hablar, y tenía lengua que sentía y que palpaba. Algunos piensan que el que se murió, listo, ya, no hubo más nada, no sucedió más nada. Lo quemaron allá, el cajoncito, el cofre con las cenizas y ya. Eso es una gran mentira. Aquí vemos que sí hay vida después de la vida. Y cada vez que entendemos esto, le damos más credibilidad y más como no sé, como más fuerza como en nuestro hombre interior al sacrificio de nuestro Rey Jesús. Porque lo que Él hizo fue para liberarnos de todo esto que tú y yo hoy estamos oyendo. Dice, y refresque mi lengua porque estoy como atormentado en... ¿Dónde estaba? En una llama, candela, en fuego, en medio de fuego que Él sentía. En estos días a veces que hace tanto calor, bueno, aquí no es tanto, pero el que haya tenido la oportunidad de ir a San Gil, en días que está calentando, ¿cómo se siente uno? Y hay una sed, y más cuando usted va hacia el sector del otro lado, no tanto aquí a este lado, el parque, el centro, no tanto, pero al otro lado, vaya y párese unos minuticos en el parqueadero del centro comercial San Gil Plaza. Párese unos minuticos, que si hay tantico parado, ¡ay, eterno! Sed. Y ahora este hombre estaba en caldera viva. Y mire lo que pidió. Él no le pidió un baldado de agua, una manguera que moje la punta de su dedo, o sea, para que tú entiendas la necesidad en la que él estaba. Porque es que hay algunas personas que quieren vivir su vida aquí a sus anchas y perderla allá. Escucha, tú puedes vivir tu vida aquí de una manera hermosa, libre, gozosa, teniendo, porque el Señor no es escaso, Él es proveedor, nos va a dar mucho más abundante, que te goces en las cosas materiales, que tengas bienestar, pero cuando tu corazón siempre está anclado en Él. ¿Sabe por qué? Para que lo material no te deslumbre, que todo sea añadidura, donde en lo material no hay apegos. Pero hay personas que se apegan tanto a lo material, apegan tanto a lo físico, y por eso descuidan su relación con Dios. Hoy tú estás aquí en un tiempo con Él, y gloria a Dios por ti. Pero ¿sabe por qué algunos no vinieron hoy? Por lo que te acabo de decir. Algunos porque están agradando a hombres. Yo sé que muchos están trabajando hoy, pero algunos se quedaron por agradar a las personas. Otros porque están apegados a algo o a alguien, por no dejar solo a fulano. Ay, porque es que aquel me pidió que lo acompañara. Ay, porque es que esto. Esos son ricos. Son ricos para sí mismos. Están descuidando muchas veces una salvación tan grande. Recuerda que tú y yo estamos capacitados. El tanque de tu combustible espiritual dura 6 días. Hay que venir a retanquear, porque si no te agotas, no andas, no funciona, te cargas continuamente, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, pierdes todo cuando no recargas. Por eso el Señor dice: vengan a mí y descansad. Traigan sus cargas, yo los haré descansar. Es renovar fuerza, volver a llenar el tanque. Pero cuando uno no lo entiende, mi hermano, vive como rico sin darse cuenta. Dios no quiere ricos, quiere pobres en espíritu, que pueden tener muchas cosas materiales, pero pobres en espíritu. Eso es diferente. Amén. Entonces dice la Escritura: estoy atormentado, ¿dónde? En esta llama. Pero Abraham le dijo, mire cómo lo llama, tremendo, hijo. La misericordia y el amor se siguen manifestando aún en esas condiciones. Lo que pasa es que ya no se puede hacer nada, porque la decisión se toma mientras estemos acá, no allá.
Porque para ir al cielo se necesita fe. Y cuando tú ya has visto todo, ¿qué fe necesitas? La fe es creer en aquello que aún no vemos, pero que entendemos por la palabra de nuestro Dios que es real y existe. Eso es fe. Y lo esperamos. Y la fe cree en lo invisible. Si el Señor dice que para ti tiene una casa en los cielos, créelo, allá está. Si Él dijo que iba a ser morada para nosotros, créelo que allá están esas moradas. Eso es lo que tenemos que esperar. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Esta palabra acuérdate, mira que el tormento quizás más fuerte que la persona pueda vivir allá por encima del dolor que recibe es la conciencia. O sea, el tormento más grande es la conciencia. Allá la conciencia continuamente va a estar acusando de cada oportunidad que tuviste para estar allá y no la aceptaste, de todo lo que despreciaste. Bueno, tú no estás aquí conociendo a aquellos que lo desconocieron, que lo ignoraron, que no lo valoraron. La conciencia los va a acusar. La conciencia es lo que más fuerte les va. Por eso Abraham dice, acuérdate. ¿Qué más? Ese ser sigue teniendo memoria en ese lugar. Acuérdate, dice la Escritura, que recibiste tus bienes, ¿dónde? En tu vida. Y Lázaro también, aunque fueron males. Dice, pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, aquí está la descripción de lo que te dije al comienzo. Los bienes de este hombre, como decidió vivir su vida, hermano, lo distanciaron de Dios. Pero el otro, porque también dice que recibió, quizás se descuidó en la alimentación y por eso tenía diabetes y por eso se le manifestaron llagas. Porque dice que también recibió bienes, ¿sí o no? ¿Sí lo dice ahí o no? Dice, y Lázaro también. Dice, males, yo creo que pronto faltó una comita ahí. Pero recibió, todos recibimos. La cuestión es cómo los administramos. ¿Cómo los administramos? Consecuencias de lo que recibió, pues hermano, se desbordaron y empezaron a hacer cosas que a la locura. Y esa cuestión, como dice Eclesiastés capítulo 11, dice, acuérdate en tu juventud. Acuérdate de tu juventud. Y dice, y tome placer en los días de tu adolescencia. Y anda en la vista de tus ojos y en lo que quieras hacer, hazlo porque estás joven. Dice, pero ten cuidado porque sobre todo esto vendrán juicios, o sea, vendrán consecuencias. Dice, y reacciona o recapacita antes de que vengan aquellos años en los cuales digas, no tengo contentamiento. O sea, que aquello que el cuerpo resistió de joven, trastornos, alegrías, todo lo que resistió, llegará un tiempo donde el cuerpo ya empieza a manifestar, porque el cuerpo tuyo y mío es también un terreno donde tú puedes sembrar y cosechar. Todo lo que tú y yo cosechamos fue lo que sembramos algún día. Hay cosechas que recibimos rápido, consecuencias rápidas. Hay otras cosechas que se demoran tiempo, como dice Eclesiastés. Se sembraron en la juventud, pero respondieron fue, ¿dónde? Cuando vinieron más años, ¿cierto? Mira, aquellas hablamos con unas mujeres que traíamos ahí en el carro y hablamos sobre eso. Cómo hoy en día, por ejemplo, las muchachas, las jóvenes, en cuestiones de dietas, cuando tienen niños, bebés, no se cuidan. No se cuidan. Tienen el bebé hoy y ya mañana las ve bañadas. Ya casi que las ve uno caminando. Ya las ve una soñándose. No pasa nada. No pasa nada. Están jóvenes. Pero vengan cuando empiezan los anitos y empiezan las jaquecas y empiezan las migrañas y las caídas de problemas de útero, problemas de cantidad de cosas, repercusiones. ¿Por qué? Porque en la dieta no se cuidaron. Mi esposa decía, hablando de la nona de ella, incluso mi mamá, por ejemplo, mi mamá a los 40 días no se bañaba, se limpiaban, que era diferente, pero bañarse como tal no.
vivían con la cabeza con una pañoleta amarradas, no se serenaban, hermano, permanecían guardadas, guardando la dieta, guardaban la dieta, pero hoy en día no. Y por eso vemos esas mujeres de antes, longevas y sin muchos malestares ni dolores. Por ejemplo, mi mamá, 89 años, ya fueron cuestiones de salud por otro lado, pero no por eso. Y bien, pero hoy en día no. Pero por eso, porque fueron malas siembras. Y eso se tiene que recoger. Eso se recoge. Entonces este hombre, con todos los bienes que recibió, hermano, los bienes que hace, hoy en día lo damos cuenta. ¿Cuántas personas con la bendición que Dios les da, lo que hacen es apartarse del Señor? Ay, es que Dios me bendijo con un trabajo y ese trabajo, y gracias a Dios me sacó porque estaba hasta aquí apretado y gracias a Dios ese trabajo, sí, pero ¿qué hizo ese trabajo? Los apartó del Señor, están viviendo como ricos. Ay, es que el negocio, es que esto, es que aquello, sí, esa bendición supuestamente de Dios, pero los apartó de vivir como ricos. Cuando estaba enfermo, estaba buscando, pidiendo, Señor, si no es este domingo, yo sé que el otro tú me sanas, pero después de que recibe sanidad, ya no miró al sanador, sino miró la sanidad y se apartan a vivir como ricos. No, hermano, todo lo que Dios nos da en cualquier área de nuestra vida, lo que tiene que hacer es acercarnos más a Él, para que cada día tú y yo vivamos en agradecimiento y poder disfrutar toda la abundancia, pero agradecidos y pegados con el Señor, que nos da sabiduría para administrar tanto lo físico como también nuestro propio cuerpo. Vivir cercanos a Dios. Por eso dice la Escritura, pues de ahorita, muy difícilmente entrará hombre. O sea, no es que no entren, sí. El que sabe, conoce cómo vivir como rico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese sí. Entonces dice, mira, pero Abraham dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. En el Señor hay ¿qué? Consolación. Esa consolación, ¿qué significa? Que todo lo que quizás soportamos y resistimos aquí, ya no va a estar. Lo que te afanaba y te angustiaba aquí, ya no. Si desde aquí tú ya empezaste a descansar y a ponerlo en las manos del Señor. Por eso, como yo te decía una vez, aquí podemos vivir en esta tierra como si ya estuviésemos en el cielo, cuando tú y yo aprendemos a dejar todo lo que nos presiona, nos estresa, nos carga, nos fatiga en las manos del Señor. Podemos disfrutar de esa libertad. Vivir aquí en la tierra como en el cielo. Cuando tú y yo, como en el Padre nuestro, decidimos hacer la voluntad de Él aquí, ¿cierto? Como se hace allá. Ahora, pregunto, ¿en el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo hay preocupación? ¿Hay estrés? ¿Hay necesidades? O sea, tú y yo podemos vivir aquí así, descansando en el Señor, que aunque tenemos, como dijo David en el Salmo 23, angustiadores, podemos estar a la mesa tranquilos porque estamos en la mesa con el Señor y Él se ocupará de todo lo que nos quiera angustiar y Él puede estar tranquilo. Tú y yo podemos estar tranquilos porque ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida, y ese bien y esa misericordia vienen desde Él. Amén. Entonces sigue diciendo, versículo 26, además de todo esto, mira, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Aquí se acaba completamente el argumento del tal purgatorio. Que es que va a dar una llama y se chamusca para purificarse y después pasa para el cielo. Mentira, eso no existe. Eso fue un negocio. Los de la gente y supuestamente los adinerados de esas épocas daban el dinero a las iglesias para que oraran por el alma, y ahí nació el cuento de las benditas almas del purgatorio. O sea, si están en un purgatorio, ¿cómo es que son benditas? ¿Cómo son almas puras? Entonces recibían grandes sumas de dinero a cambio de sus rezos y oraciones. Y como ya no podían ver materiales, decían esa ya está en el cielo, esa alma. Ay, gracias. Cuando el Salmo 49 dice que ¿quién puede pagar por un alma? Nadie, no hay precio, no hay dinero en el mundo para pagar la salvación, nada. Y aquí el Señor Jesucristo destruye ese prejuicio humano del tal purgatorio. Dice, murió el rico, rompa el Hades. Murió el Lázaro, rompa el seno de Abraham. No hay más. Y aquí dice Abraham,
hay una cima. Ni los que están ya aquí en el paraíso pueden irse para el infierno. Ni el que está allá puede subir aquí al cielo. Ya no hay chance, ya no hay oportunidad, ya no se puede. Por eso la decisión es aquí, en vida, como dijo ahí la escritura. En vida, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, y este era el punto, este es el tesoro no valorado, y es lo que el Señor quiere confrontarnos hoy. No quiero profundizar mucho al comienzo, pero bueno. Versículo 27. Entonces le dijo, o sea, cuando él ya no tenía oportunidad ni esperanza. Y aquí me hace recordar de un famoso cantante que vive la vida loca. En esa canción, usted pone la letra y la escucha lo que él dice en la canción. Dice, yo ya no puedo salvarme, ¿podrás salvarte tú? Parece que él, bajo ese conjuro de la uña del dragón, del gato, de esto, todo lo que él describe ahí en el conjuro, o sea, vendió el alma. Dice, yo ya no puedo salvarme, ¿podrás salvarte tú? Por eso vive una vida homosexual y bueno, o sea, pero él lo dice ahí. Dice, yo ya no puedo salvarme, ¿podrás salvarte tú? Pero como lo dice en esa música toda, la uña del dragón, y borra todo el conjuro que hicieron. Ahí está la letra. Más que la gente le pone cuidado como al ritmo y no a la letra a veces. Bueno, no es tarea, pero si quiere ponerle cuidado, póngale cuidado. Pero ahí está. Dice, entonces le dijo, esto es lo clave, vea, el versículo 27 es el tesoro. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, mira, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por quién se preocupó este hombre allá? Escúchame. Fue demasiado tarde. Porque por estar viviendo egoístamente para sí, para la gente, descuidó su familia. Déjame decirte, uno de los pilares fundamentales de tu existencia tiene que ser tu familia. No descuides tu familia por vivir para ti y para los demás. No pisotees tu familia para ponerte tú por encima en tu egoísmo, jactancia y arrogancia, o para agradar a los demás. Es mi amiga y que mamá no moleste y yo venga, y pone las demás personas aplastando a los tuyos. Mira que lo empezó a atormentar allá fue la familia. Él no le pidió por el vecino, por el que le traía esos regalos, por el que lo llevaba a tomar gratis, por el que le... No. Él empezó a pedir por la familia. Allá le empezó el dolor en su corazón por los que estaban todavía aquí y que tenían esperanza todavía. Él ya había perdido. Él empezó a pedir por la familia. Oye, Señor, la palabra es esta, sobre nuestras familias. Y lo que tú y yo necesitamos comprender y entender, hermanos, que hay promesas maravillosas de parte de nuestro Dios para nuestra familia. Pero que en cada promesa que Dios nos ha dado para la familia, el principal involucrado eres tú como punta de lanza. Ya te lo voy a resumir y te voy a poner solo 3 punticos y ya. Pero hermano, que tú y yo valoremos, que apreciemos hoy más que nunca el tesoro que Dios nos ha dado, que se llama familia. A los nuestros, que los apreciemos y los valoremos. Que por encima de nosotros y de los demás vivamos para agradarlos a ellos, satisfacerlos a ellos. No en vano el consejo que el Señor nos dio en el Decálogo dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben qué es honrar? Honrar tiene que ver con obediencia, con sujeción, pero también tiene que ver con bendecirlos, con ayudarlos, con apoyarlos. En la ley de Moisés había escrito un mandamiento donde los hijos lo llamaban Corbán, era una ofrenda que le daban a los papás, continua, no de cada 3 años, una ofrenda continua.
Y por eso viene la amonestación, porque ellos empezaron a excusarse que lo que le daban a Dios, ¿cierto? Dice que era el corbán, o sea, dejaron de darle a los papás para entregarle a Dios, como diciendo, no, es que nos tocó darle al Señor y entonces no le podemos dar a nuestros papás, es lo mismo. No, el Señor dijo, no, son dos cosas diferentes. Eso es como el que dice, no, es que los que diezman en las iglesias, a eso mejor coja la plata y llévela al ancianato, y llévela a un orferinato, y llévela al vecino pobre de la cuadra. Hermano, sí se puede hacer, pero no con la plata del Señor. Lo que es del César es del César, hermano, pero lo que es de Dios es de Dios. Si tú quieres eso, hazlo, son obras y valen, pero no le quites a Dios lo de él para hacerlo a otra persona. ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo? Se lo voy a poner bajo otros términos. Resulta que Yesenia me debe a mí 100,000 pesos, ¿cierto? Ella me debe 100. Y resulta que Juan David le debe a Yesenia 50,000, pero Juan David también me debe a mí 50,000. Y entonces yo le hago cruce de cuentas, arreglo conmigo. Y yo le digo, Yesenia, eran 100,000, pero como 50 de Juan, entonces son 50. ¿Cómo se siente usted cuando le hacen esos cuadres y cruces de cuentas? A nadie le gusta. No, arregle conmigo, era mi plata, ¿cómo me la descontar para? Si yo arreglo, ahora viceversa, Yesenia le diga, bueno. Pero no, yo arreglé con él, entonces esto, toma, le quedó esto a usted. No, usted no haga con mi plata lo que usted quiera, de mi plata y a mí respétemela. Usted no me cuadre así cuentas. Yo les contaba en una ocasión, cuando le traía huevos allá a Alonso, no me gustaba. ¿Por qué? Porque él me hacía cruce de cuentas. Y entonces yo le traía y decía, bueno, pase mañana por el dinero. Entonces cuando yo bajaba, pues aprovechaba y hacía un mercadito. De un ejemplo, 100,000 de huevos, el mercado me valía 40, yo llevaba la plata para el mercado. Y él me decía, no, ¿cuánto era? Entonces toma los 60. Y le decía, no me haga cruces de cuentas, hermano. Porque yo manejo cada cosa independiente, yo tengo una contabilidad, los huevos es los huevos, los del mercado es los del mercado. Pero usted me colata la plata y después yo no la veo, porque yo después no le echo allá al tarro los 60, sino que me quedo con ellos en el bolsillo, se me olvida, y hermano, después yo voy y estoy descontrolado en cuentas. Eso es muy feo. Entonces, con lo de Dios, hermano, y lo de Dios, no hagamos lo demás. Entonces, esa es la honra. Honrarlos, y mira lo que dijo el Señor. Y esa honra, dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué promesa tenemos nosotros cuando honramos a nuestra familia, a nuestros padres? Dice, para que te vaya bien, ¿cierto? Y seas de larga vida. Larga vida. Por eso dice el libro de Proverbios que el que maldice a padre o madre se le apagará su lámpara en luz tenebrosa. Aquellos que deshonran a los papás, se avergüenzan de ellos, los hieren a ellos, mueren tempranamente. La Biblia lo dice. No me diga así, ni asuste, la Biblia, mira al Señor. Dígale, oye Señor, qué cruel eres. Siembra y cosecha. Ahí está la decisión. Entonces, hermano, mire, este hombre se preocupó allá por la familia, pero demasiado tarde. Tú y yo estamos a tiempo. ¿Qué significa? Que si las prioridades quizás no están en el lugar correcto, hoy tú aproveches para ponerlas en el lugar correcto. Y todo aquello que tú tenías viviendo como rico quizás por encima de tu familia, ahora eso lo bajes y subas a tu familia para que vivas como Lázaro, administrando bien tus bienes, tanto, vuelvo y repito, en lo material como en lo personal, lo corporal, para que no vengan esas llagas, porque a veces nos descuidamos como nosotros. Y como te decía hace días, el Señor te puede sanar, pero si tú no te cuidas en lo que comes y lo que haces, ¿de qué sirvió? Vuelve otra vez y repercute. A muchos Dios los ha sanado y ni siquiera se han dado cuenta porque no han cambiado hábitos. Y pueden tomar lo que sea, la medicina, pero no han cambiado hábitos, siguen lo mismo. Una persona que estuvo bajo unos dolores, estuvo en exámenes, el médico al final dijo, lo tuyo no está dentro, lo que te afecta a ti está afuera. Empieza a mirar qué es, comidas, ambientes, lugares. Y entonces empezó, bueno, hoy no voy a comer chocolate, tomar chocolate,
hoy no voy a tomar café, hoy no voy a tomar esto, hoy voy a hacer esto, quizás esto, demás, y empezó a hacer eso. Porque entendió, no está adentro, yo estoy bien, estoy sana, es algo de afuera, ¿de qué me tengo que cuidar? Y la final, la conclusión fue el frío. El frío. ¿Y entonces qué hace? Se abriga, y especialmente la cabeza con un gorro. Listo, sanada. ¿Qué pasa cuando se le olvida el gorro o abrigarse? Vuelve otra vez como él. Pero a qué se. No estoy sana, fue que me expuse, fue que pasó esto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, mira lo importante, mi amado, del pilar que Dios ha puesto: nuestra familia. Este hombre, quizás, ¿cómo vivía con su familia? Alejado, ¿cierto? Aislado. Que lo que él hacía en sus banquetes, a los que menos quería ver ahí, era su familia. Para que quizás no lo criticaran, para que no lo juzgaran, para que... ¿Cuántas personas a veces, yo sé que usted no, pero cuántos a veces viven haciendo cosas que lo que más piden es que los papás no se lleguen a enterar? Cuando el papá y la mamá tienen que ser los que los tienen fuentes de apoyo, de comprensión, de misericordia, de ayuda. Yo recuerdo cuando cometí, o sea, es que es tan tremendo, así es Dios con nosotros. Uno piensa que como que Dios no, los padres. Y cuando mi esposa en el noviazgo quedó embarazada, y yo en esa lucha, ¿cómo contarle a mi mamá? Yo recuerdo tanto esa escena. Mi mamá estaba en el apartamento donde vivíamos, digamos, este lavadero acá. Ella estaba ahí lavando, y aquí había pues un patecito chévere, allá había una habitación, y allá había como unas sillas, había un espacio grande. Y yo me senté en una de esas sillas y le dije: mamá, yo necesito decirle una cosa. Eso fue todo lo que yo le dije: mamá, necesito decirle una cosa. Mi mamá estaba así, y me volteé a mirar así, hizo así, es que no se detuvo ni unos 3-4 segundos. Y yo le digo: ¿qué? ¿Sandra está embarazada? Así de una. Y yo: mamá, ¿usted cómo lo supo? Como si no lo conociera. Solo mirándome así, supo todo lo que yo iba a decir. Hermano, así es Dios, una mirada, hermano, quebranta, contrita, expone, saca. ¿Por qué nos escondemos de Él? Este hombre, allá en esos festines que hacía, quizás lo que menos quería era ver a su familia. Pero allá en ese momento se acordó de ellos y empezó a valorar lo que no había valorado, a atesorar lo que no le había puesto valor por vivir de esa manera, en esa situación. Mira, dice la Escritura: porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Qué era lo que estaba pidiendo este hombre? Un testimonio, pero un testimonio contundente. Que no le hablara la vecina, digamos, evangélica de 30 años. No. Él necesitaba algo más fuerte. Que alguien que ya había muerto volviera a resucitar y fuera y les dijera: ojo, el infierno es real y el cielo también. En el infierno está su hermano, y él me ha enviado a decirles, hermanos, que direccionen sus pasos, que cambien su manera de vivir, que ya no vivan como ricos egoístamente, sino, hermano, reconozcan a Dios en sus corazones, su pobreza y su necesidad de Él, y hagan la voluntad de Dios y sigan sus consejos, que verdaderamente nos preservan y nos alinean y pavimentan el camino para estar con Él por siempre donde yo estoy, o yo, hasta luego. Eso es lo que Él pedía. Que Lázaro fuera y les testificara, les contara, les comentara la experiencia, lo que estaban viviendo allá. Y mira lo que dice aquí la Escritura. Dice: para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque la fe viene por el oír, no por el ver. Hay muchas personas que han visto unos milagros,
y siguen viviendo como ricos. Entonces no es porque vean. Muchos en sí mismos no solamente lo han visto, lo han recibido en su cuerpo y siguen viviendo como ricos. Es por él oír, porque escúchame lo que te voy a decir. La fe no nace aquí, la fe nace aquí. Es cuando la palabra entra por aquí, le da fuerza, le da aliento y le da vida a lo que está aquí. Cuando yo no escucho la palabra de Dios, aquí empieza a decaer lo que estoy sintiendo. Y entonces cuando esto decae, empieza a gobernarme esto que está acá. Y dejo de vivir humildemente para el Señor y empiezo a vivir egoístamente como rico. Lo que mi mente, mi sentido de vida. Y dejo de venir a la mesa del Señor. Oh, esto es tremendo, no lo había visto. Dejo de venir a la mesa del Señor a ser atendido por Él para poner mi propia mesa de atender a otros. Tremendo. No estaba pensado ni nada, hasta ahorita el Señor me lo revela. Personas deciden poner su propia mesa antes de venir y sentarse en la mesa del Señor y ser atendidos por Él. El que pone la mesa es el rico, el que se sienta a la mesa como Lázaro, ese es humilde de corazón, que quiere ser atendido siempre por el Señor, que agradece, así sea la migaja, así sea lo más mínimo, lo más poco, pero lo agradece para con Dios. Y el rico, hermano, no agradece por las misericordias de Dios, así sean mínimas, porque no las ve muchas veces. Y al contrario, no recibirlas es motivo de queja, de desaliento y de sangre. Tremendo, ¿no? Mira, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Vean, pongan atención a esto. Porque él dice, no con la palabra, sino con un testimonio. Porque él en sí mismo estaba hablando por sus hermanos que eran como él. Exacto. Él se vio ahí reflejado, dijo, mis hermanos son como yo, no van a oír la palabra, necesitan un testimonio. Entonces, versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y dónde está Moisés y dónde están los profetas? Aquí están hablando ellos, la voz de Dios. Esto es lo que se tiene que oír. Si no oyen a Moisés y los profetas, porque hasta ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Es más, es lo necesario y lo suficiente para entender la salvación tan grande, porque todo el Antiguo Testamento habla de la obra de redención de Cristo. Ya digo, si no oyen, hermano. Entonces ahora sí entendemos por qué a nosotros el enemigo siempre nos quiere atacar para que no escuchemos palabra. Porque hay pesadez para oír la palabra. Porque a veces se quiere pero no se hace el oír palabra. Porque te repito, la palabra es el combustible de tu fe. Y si no hay palabra, escúchame, este corazón, tu corazón se endurece, se vuelve insensible y necesita quizás algo más fuerte, como un buen testimonio de un muerto, pero ni aún así. Yo recuerdo aquí en Murití, una familia, es una familia grande, donde el papá, que había vivido de manera muy correcta y haciendo cosas, pero tuvimos la oportunidad de compartir palabra y eso en la casa de él. Él tuvo una experiencia. Él se enfermó, estuvo en Bucaramanga y allá tuvo una experiencia sobrenatural. Dios le dio la oportunidad, quizás como Lázaro, de volver a su familia y testificarles. Y él les habló a todos en esa casa y les dijo esto, no peleen, manténganse en paz, mire que esto a Dios no le agrada, esto, se lo dijo. De todos esos, y que muchos fueron evangelizados, hoy día solo hay uno que viene aquí, o una y más. Y el testimonio del propio papá.
Porque el corazón, ¿cómo? Se insensibiliza, porque no quiere oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que al que está en oscuridad, la luz le fastidia. Teníamos el testimonio de mi esposa ahorita y yo creo que ella ya está en una predicación sobre eso. Que le hicieron la cirugía de un ojo. Por eso usted la ve con gafas, es que esté toda picada. Mira, otro consejo, paréntesis. Escuchen. Parece no, está comprobado que gran parte, no todos tampoco, pero gran parte de los peligios en los ojos es porque la persona no se pone lentes oscuros para cuidarse del sol. O sea, ya al ponerse lente oscuro no es vanidad ni orgullo, ¿no? Hermano, es protección a los ojos. Y más ahorita con estos soles que están haciendo. Les doy ese consejo. Pero gafitas que tengan el filtro V40, 400, V40, bueno, con filtro, ¿no? Porque hay unas que es ahí de lujo y eso no sirve para nada, peor. Tienen que ser recetadas. No, venden así con filtro. Pero esos pelitos es de eso. No todo, ¿no? Pero gran parte salen por eso, por no cuidar los ojos del sol. Entonces, así usted pone su gafita. Así como se puso de moda ponerse un tapabocas, póngase de moda ponerse gafas oscuras cuando usted salga a la calle. Y hasta se ve más charro, más. Claro, hermano. Sí, pero se está protegiendo los ojos. Eso se lo llama. Bueno, entonces ella en esta etapa entendió muchas cosas de lo que es la luz y la oscuridad. Y cómo estando así en oscuras, cómo la luz la fastidiaba y la hacía hasta llorar. Y yo entendí algo. Algunas personas que vienen a la iglesia, el Señor los hace llorar con su luz, los quebranta y les fastidia y por eso no vuelven. Se sienten incómodos. Creo que en el devocional de esta mañana lo vi. Y empezó a sacar una serie de conclusiones respecto a la luz y a la oscuridad. Aparte de eso, dice, en este tiempo que estoy así, tengo mucho tiempo para meditar y pensar. Porque como está en tiempo de recuperación, no está haciendo mayor cosa en la casa, permanece mucho tiempo en reposo, cuidándose el post hidráulico. Entonces medita mucho. Y yo decía, a eso muchas veces el Señor quiere llevar a una persona que cae en la oscuridad, a que reaccione, a que medite, como el pródigo en la cochera de los paganos de Lucas 15. Ahí fue que volvió en sí, reaccionó cuando estaba todo oscuro. Volveré, me levantaré. Entonces, mira que este hombre buscaba ese testimonio, pero hermano, lo más poderoso, entiende, más que ver, oír y recibir de los dones en sanidades, en respuestas de Dios, es el oír la palabra de Dios, fuente de vida. Y por eso el Señor nunca, cielo y tierra pasarán, las cosas pasan, los hechos, los eventos, las cosas materiales, pero mi palabra, dice, nunca pasará, permanecerá, porque es lo que sustenta y sostiene toda la creación, incluso tu corazón y el mío. La palabra de Dios es el fundamento, es lo que sustenta. Por eso Dios dijo, y hermano, es lo que lo sigue sustentando. ¿Qué sustenta? Como te decía, el universo entero. ¿De dónde están sostenidos los planetas? ¿Qué los sostiene? La Escritura dice, la palabra de Dios. La palabra de Dios, como sustenta un planeta como estos en el aire, en la nada, la palabra de Dios, aunque no tengas nada, te puede seguir sustentando y sosteniendo y recibir de los bienes y las misericordias que te seguirán todos los días. Porque tú tienes un Dios bueno, cuando tú inclinas tu corazón a Él, y a pesar de llagas, de dolores, de aflicciones, de problemas, de necesidades que llegan, Él te sigue sustentando y te sigue sosteniendo cuando tu corazón se mantiene siempre en Él. Mi amado, y no descuides lo valioso, atesóralo y valóralo. Tu familia. Mira, como te decía, 3 cosas y cerramos. Lo primero, aprendiendo de esto, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es lo que este hombre hizo. Lo primero que este hombre hizo fue interceder. Tenemos que interceder por nuestras familias. Esa intercesión fue un ruego por ellos. Él pidió por sus hermanos. Quizás sus padres ya no estaban, porque él se acordó fue solo de los hermanos. Yo tengo 5 hermanos. Quizás ya no estaban ahí. Tenemos que nosotros seguir intercediendo por nuestras familias, pidiendo por ellos. Como te he dicho, yo pido, yo digo, yo personalmente,
Señor, así como lo hiciste conmigo. Quizás sea una petición muy atrevida con el Señor, pero yo la hago porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con los míos. Yo digo, Señor, así como tú te revelaste y te manifestaste en mi vida, hazlo con ellos. Espero en el Señor, pero estoy intercediendo por ellos. Escúchame, en vida. Tienes que interceder en vida por ellos, velando por tu familia. Primero que todo eso, en oración, en lo espiritual. Esto fue lo primero que el hombre hizo. Lo segundo de la intercesión, procurar que ellos escuchen palabra. Palabra. Y que Dios nos dé la sabiduría, las estrategias para hacerlo, que ellos escuchen palabra. ¿Cómo, hermano? Dios te dará un medio de la sabiduría. Quizás te inventes algo, un versículo, lo copies y digas, vea, te regalo esto, hermano, papá, mamá, tío, te regalo esto. Versículo. Pronto les parecerá algo, pero recuerde que eso lleva vida en sí mismo. Eso es vida. Hay estrategias. Nosotros, por ejemplo, como decíamos, las prédicas las ponemos con volumen. Ya te hemos testificado eso. Y mis hijos a veces en las habitaciones, haciendo cosas allá o jugando, pero ellos están poniendo cuidado. ¿Y cómo lo confirmamos? Cuando a veces mi esposa repite una prédica y alguno de ellos sale y dice, mamá, pero esa ya la escuchó. Ella se hace la, ¿sí? Yo no me acuerdo, sí. Él ahorita dice que esto, yo estoy por un ejemplo de no sé qué. Ay, como que sí, pero bueno, no me acuerdo de volver a oír. Entonces, eso es una evidencia que ellos están escuchando. En otras ocasiones les gusta ver clips que salen en esa red de TikTok de cosas específicas y les parece chévere. O sea, está llegando la palabra al corazón, pero lo más importante, escuchen, la palabra que tu familia lee no es tanto la palabra escrita, escúchame, es la palabra que ellos leen en tu vida. O sea, tu testimonio, incluso la misma escritura dice, Pablo lo dijo, algunos hombres casados fueron ganados por sus esposas, por su testimonio. ¿Por qué? Como se dice, porque el testimonio habla más que 1000 palabras. Porque más que lo que se dice, es lo que se hace. Y dentro hay integridad. No hay desequilibrio. Hay integridad en lo que se dice y en lo que se hace. Y lo que tú haces, cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas, cómo reaccionas ante las circunstancias, ante las adversidades, habla de ti y del que está en ti. Y ese es un testimonio que ellos sí van a leer todos los días. Es un testimonio que ellos van a leer. Por eso te digo hoy, hermano, dale valor a ese tesoro que se llama familia, que se llama casa, que se llama hogar. Que no pase ya más tiempo. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, anhelamos la salvación de toda la casa, sí, pero también necesitamos nosotros orar por eso. No descargar en el Señor en sus promesas, todo lo contrario, escúchame, tomar las promesas de Dios en el tiempo de intercesión y ponerlas sobre tu hogar y tu casa. Y decirle, Señor, tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos, Señor. Te pido por la salvación de cada uno de los miembros de mi casa. Acuérdate de mi papá fulano, de mi mamá sultana, de mi hermano fulano, de mi tío sultano, Señor, acuérdate de ellos. Revélate, Señor, a sus corazones. Hazlos entender y enséñales el camino en que deben andar y que tus ojos estén sobre ellos. Y empiezas a reclamar cada promesa que Dios nos ha dado a nosotros de salvación. Señor, porque yo creo, he tomado la palabra que yo en mi casa te vamos a servir, te vamos a honrar, Señor. Nos vamos nosotros a congregar contigo, Padre maravilloso, como está escrito. Yo lo estoy creyendo. Y empiezas tú en la intercesión por ellos, hermano, a poner estas promesas sobre sus vidas en oración. Tenemos que retomar, porque quizás tú has cesado tu intercesión y tu oración por los tuyos. Eso no se puede descuidar. Este hombre se acordó cuando ya era demasiado tarde. Yo les he contado varios testimonios, incluso de los míos. Ayer lo contamos
viernes que estuvimos en Arenales, que hay cosas que suceden. El hecho de que yo esté en Cristo no significa que pasemos por situaciones adversas, pero es que en medio de eso vemos la misericordia de Dios, porque pudo haber sido peor. Yo le decía a una de ellas que se fracturó el brazo porque se resbaló en el baño, entró con el piso mojado, se resbaló, se fue con la taza, ¡prácate! Y dice, está niñando, está... Yo le decía, pero pudo haber sido peor, que tal en la cabeza que hubiera quedado. Y sé de personas que vivieron en los baños con un resbalón. Y se le dijo, ¿ahora qué tienes que hacer? Uno, no entrar con el baño cuando el piso esté mojado, pero dos, procura colocar un tapete antideslizante. Lo que les estoy hablando son cosas que uno tiene que, pero pudo haber sido peor. Debe contar uno de mis hijos en la moto el accidente que tuvo, sí se accidentó, hubo daños materiales, pero gracias a Dios, Dios lo preservó, lo guardó. Y una de las personas le dijo, para que te des cuenta, las oraciones de tus padres, cómo Dios las responde. Y no solo ahí, en otros eventos. Lo he visto. Entonces, mis amados, hoy es un día que tú tienes que nuevamente fortalecer y restaurar el altar familiar y valorar ese tesoro tan maravilloso que Dios te ha dado y nos ha dado, que se llama familia. Porque tú y yo, fortalecidos en el Señor, somos los que vamos a ayudar a levantar a los débiles. Por eso, cuando viene la promesa, tú y tu casa serán salvos. Yo y mi casa te serviremos. ¿Quién es el primero que se tiene que poner ahí? ¿El pastor? Por tu familia, por tu casa tienes que ser tú, porque tú te conviertes en el puente de salvación, de vida y de bendición para ellos. Eres tú, el responsable eres tú, no Dios. Dios dio la promesa, pero tú te tienes que levantar creyendo y orar por ellos. Despiértalos, mueve las aguas, le digo yo al Señor. Despierta y mueve las aguas, Señor, del adormecimiento, del estancamiento a esta persona, Señor, Señor, por favor, no es para que Señor, que tus promesas que tú has dado se cumplan, Señor, se glorifiquen, Dios, redime el tiempo del cumplimiento, Padre, y empezamos a orar por eso. Si no, escúchame, si no tenías motivos para orar porque estás viviendo súper bien, ahí te pongo una cartita hoy de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Preocúpate por el altar familiar. Escúchame, tu familia te necesita. Tu familia te necesita. Tu familia te necesita. Amén. Mira lo que le pasó a este hombre, demasiado tarde. Ya no se podía hacer nada. La respuesta fue, allá está todavía la palabra. Usted ya aquí quedó sin palabra en lo de bar, en lugar de no parar. Acusado por la conciencia, pero ellos todavía tienen esperanza, los tuyos todavía tienen esperanza, amén. Amén. Y la palabra de Dios sigue estando vigente y sigue estando viva. Otro consejo, ahora sí cierro. Yo les he dicho de este libro, hermanos, del poder que hay en él, pero no por estar solamente escrito. El poder de este libro es que cuando tú y yo lo leemos, el autor se hace presente, ¿cierto? El Espíritu Santo que lo inspiró. ¿Sabe que el inspirado lo sopló? O sea, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados, soplados por el Espíritu Santo. En otros términos, o pregúntate cómo escribió Moisés el Génesis, si él ni siquiera estaba ahí. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Cogió acá y empezó el Espíritu Santo a soplarle, o sea, a decirle: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios me movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: ¿cómo más? Pero, aunque es letra escrita, esto tiene poder cuando la oímos. Miren el flujo. Cuando la oímos, viene a nuestro corazón y se hace la convicción de fe. O sea, creo lo que no he visto, como Moisés. Él no vio,
desordenado, vacío. No. Creyó por lo que el Espíritu le estaba diciendo. Es cuando tú y yo creemos la palabra de Dios que entra por nuestro oído aquí al corazón, se forma la convicción de fe. Esa convicción de fe es la que revienta por nuestra boca. Ahí donde se ve el poder de Dios. Cuando la palabra viva del Señor está cargada con tu convicción, con tu creencia, pero hay algo más. Y así como tu familia va a leer esta palabra que lee en ti, en tu vida, en tu comportamiento, en tu pensamiento, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo te comportas. Hay personas, yo sé que a usted no le pasa. Mira, y esto es clave y es fundamental, porque aquí está lo que yo te decía que es la meditación. Eso es poderosísimo. Tú lees la palabra, escúchame, tú lees la palabra, pero tú tienes que permitir que la palabra te lea a ti. Amén. ¿Sí? Tú lees la palabra, pero tú tienes que permitir que la palabra te lea a ti. Ahí está la clave. Muchas personas tienen conocimiento de la palabra, pero no han dejado que la palabra los lea a ellos. Entonces viven como ricos. Como este hombre tenía el conocimiento, le decía a Abraham, padre, pero estaba viviendo como rico porque nunca permitió que la palabra lo leyera a él. Cuando yo permito que la palabra me lea a mí, hermanos, me está mostrando mi condición, cómo estoy, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, porque ella me está mostrando como en un espejo lo que está aquí adentro, y eso me tiene que llevar en la meditación a tener cambios en mi vida. A decir, Dios mío, si yo soy ese, uy, si yo no me hago cuenta, yo también, Señor, uy, sí, Padre Santo, y tomo entonces los correctivos. Entonces la palabra sí se está manifestando a través de mi vida. ¿Amén? Amén. Eso es muy importante. Vuelvo y te repito, porque tú eres el testimonio vivo para ellos. ¿Qué cosas necesitas tú renovar, transformar y cambiar? De eso depende también la esperanza para ellos de un nuevo tiempo. No pisotees más, no pongas en baja estima tu casa, tu hogar y tu familia. Al contrario, realzalos, valóralos, aprécialos y atesoralos. Es un tesoro maravilloso. Quizás la mayoría de ustedes no ha pasado por pérdidas así fuertes familiares cercanos, sino por el segundo o tercer grado. Pero los que hemos pasado, hermano, por pérdida de personas muy cercanas de primer grado, llámese padres, hermanos, uno sabe el valor, hermano, y la falta que hace, y se arrepiente uno el tiempo que no aprovechó más o menos. Que no llegue nuestro reservar así, de los hermanos, olvídanos los que uno cuenta. Que tú digas, ay, sí, esta tarde voy a llamar a mi hermana y le voy a invitar un chocolatico con queso a mi casa. Esos son correctivos. Y esa hermana te va a decir, ay, ¿cuánto así? Y que no hablamos y están aquí tan serios. Y mira qué rico la pasamos, cómo nos enteramos de cosas. Y quizás tú le digas, hermanita, espera, antes de irse, déjame hacer una oración por ti. Ay, bueno. Y tú obras y la bendices. Y te vas a dar cuenta como a los 8 días te llama y te dice, ¿será que tienes un tiempito para que vengas a la mía? Y también hagas otra oración aquí en mi casa, como estuvo muy bonito, como usted oró. Y ya invite también aquí a la vecina. Es que ya tiene una necesidad, a ver si oramos por eso. Y te vas a dar cuenta como tú cumples el propósito de Dios de ser de bendición. Y ser de bendición, primero es con tu casa y con tus hijos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, que es viva, Señor. Y es la que ha hecho, Señor, arder nuestros corazones, oyéndola, escuchándola. Y creemos, Señor, que no volverá vacía, producirá efecto, propósito. Porque esto nos tiene que llevar a meditar, a recapacitar, a reflexionar de cómo estamos viviendo, especialmente, Señor, el rol que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa y con nuestra familia, Padre. Hoy tú nos haces un llamado a cumplir el rol de ser de bendición.
y a entender que hay una esperanza para todos que se llama la eternidad. La esperanza maravillosa es contigo, a tu lado, en tus mesas. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque aún como este hombre que llamó a Abraham papá, era porque conocía tus principios, tus palabras, tus consejos, pero decidió vivir como rico. Y por eso te queremos pedir perdón, Señor, porque sin darnos cuenta hemos vivido como ricos, ajenos a tu voluntad, viviendo egoístamente para nosotros, haciendo lo que nuestro corazón nos inclina a veces por encima, Señor, de los prejuicios o preceptos o consejos que recibimos de nuestros familiares. Y pasamos por encima de ellos, nos burlamos. Muchas veces decimos: es que en mi vida soy yo, no se meta, haga con su vida lo que usted quiera. En algunas ocasiones llegamos a esos extremos, viviendo como ricos, a veces para agradar más a las personas. A veces vivimos como ricos viviendo de apariencias, como este hombre con esplendidez. Oh Santo, perdónanos, perdónanos, Padre, porque ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande, mi Dios? Perdónanos, Señor, si viviendo como ricos nuestro corazón se ha desnutrido por falta de alimento espiritual de tu palabra. Y por eso aún nuestro hablar es diferente. Ya no hablamos con la misma convicción de fe, sino nuestro hablar se volvió más terrenal, más social, más circunstancial. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Si tú nos dices que no debimos vivir o hablar, comportarnos por vista, sino por fe, la fe siempre nos mantendrá por encima de los niveles, de los estándares terrenales, porque siempre te dará lugar a ti, la eminencia tuya, la soberanía y majestuosidad tuya, mi Dios. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado nuestra intercesión por los nuestros, si hemos descuidado nuestro testimonio ante nuestra familia, mi Dios. Porque a veces doblegamos nuestros principios para que no se sientan mal, para agradarlos. Señor, si te tenemos a ti, que nos das tanta sabiduría para saber comportarnos, actuar de la manera correcta, sin fanatismos, sin extremismos, sino todo a tiempo, Señor, y nada fuera de tiempo. En los tiempos perfectos, correctos que tú nos das, Señor, vamos a tener esa sabiduría para ministrarles tu palabra, pero también la palabra que ellos leen en cada una de nuestras vidas, con nuestros actos, comportamientos, conductas, respuestas a las adversidades, de cómo hablamos, Señor, que ya no nos vean más a nosotros como ricos, sino que te vean a ti a través de nosotros, como lázaros, con humildad de corazón y sencillez, Señor. Pues hoy, Padre precioso, te pedimos esa sabiduría tuya, mi Rey, que nos ayude a valorar, a apreciar el tesoro que quizás habíamos descuidado, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, mi Señor. Que las prioridades no estén fuera o en otros o aún en nosotros mismos, sino en este maravilloso lugar que tú nos has dado, que se llama hogar, casa, familia, Señor. Porque la sociedad es esto, familias. Por eso tú creaste una familia, Señor, como el inicio y el comienzo de todas las cosas. Y a veces no hemos logrado, Señor, propósitos grandes porque hemos descuidado el fundamento principal y lo que sostiene todo, que se llama familia, hogar, casa, Dios, a los nuestros. Pero hoy, Señor, hoy te pedimos, Dios, esa sabiduría de lo alto para ver familias, Señor, llenas del conocimiento de tu palabra, cambiadas, renovadas y transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, tú nos desafías, porque cada promesa de salvación para la familia nos pones a nosotros como punta de lanza. Somos nosotros los pioneros y los primeros, Señor. Somos los puentes de salvación para que ellos pasen por el abismo, para que pasen esa cima, Señor, en vida, Dios precioso, y mantengan una seguridad de salvación en ti junto a nosotros, Padre. Es una responsabilidad, por eso hoy te pedimos, dile, Señor, hoy te pido, para que tú me ayudes, Señor, a cada día mantenerme en la brecha a favor de mi hogar,
de mi casa y de mi familia. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a orar como conviene, Señor, por los míos, en intercesión, Señor. Hoy te pido que tú me ayudes, Señor, como está escrito, a orar como conviene con tu espíritu, para poner las promesas de salvación y de vida en mi hogar, en mi casa, en mi familia, con los míos, Señor. Pero dile, Señor, también te pido que tú me ayudes a hacer ese testimonio vivo tuyo. La palabra, la Biblia que ellos van a leer soy yo. Por eso ayúdame, Señor, a guardar mi testimonio, a guardar mi conducta, mi comportamiento, mis actitudes, mis acciones, mis palabras, Señor. Ayúdame a guardarlas, porque es lo que ellos van a leer y es lo que ellos, Señor, van a aprender y van a leer en ti también, Padre eterno. Póngase unos segundos.